Ella vio a su hijo confiar en un obrero humilde, pero no sabía que ese momento le daría un giro total a su vida. Mira a lo que la llevó su decisión. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La casa se alzaba en el borde de la ciudad, imponente y solemne, con sus altos ventanales brillando bajo la primera luz de la mañana. Sus escalones de mármol, sus barandales pulidos y sus amplios jardines contaban la historia de una riqueza concebida para ser admirada a distancia, de una vida construida para permanecer. Dentro, el silencio recorría los anchos corredores, roto solo por el murmullo apagado de los sirvientes en sus quehaceres. La dueña de la casa se había acostumbrado a ese silencio hacía mucho tiempo. Llenaba sus días tanto como el aroma de flores frescas en cada florero y el tenue tic-tac de los relojes antiguos que adornaban las paredes. Vivía en un mundo de belleza cuidada, pero sentía un vacío en el centro, un hueco que ningún refinamiento lograba disimular. Tenía todo lo que se suponía debía tener. Ropa de los mejores diseñadores colgaba en su closet. Sus paredes estaban decoradas con óleos adquiridos en viajes, y su entrada se llenaba seguido de automóviles relucientes que traían invitados a cenas lujosas. Y sin embargo, se preguntaba por qué nada de aquello conseguía calentarle el corazón. Cada evento en su agenda, cada encuentro social, le parecía ensayado. Las conversaciones giraban en torno a acciones de bolsa, a las modas del momento, a qué hijo había sido aceptado en tal o cual escuela prestigiosa. Todos sonreían, pero cada sonrisa estaba afilada por la competencia o la envidia. Para ella, la grandeza se había convertido en rutina vacía, un escenario donde interpretaba su papel con perfección, aunque sin convicción. Su hijo vivía bajo el mismo techo, pero parecía pertenecer a otro mundo. Tenía 10 años, ojos inteligentes y expresión retraída. Un niño criado más por tutores y niñeras que por su propia madre. Ella se repetía que era necesario, que le estaba dando lo mejor, rodeándolo de instructores expertos, asegurándole un futuro pavimentado de éxitos. Pero en el fondo sabía que se había distanciado demasiado, que los momentos entre ellos eran breves y formales, desprovistos de la cercanía que en secreto anhelaba. El niño la obedecía, pero nunca abría de verdad su corazón, y ella lo aceptaba como una herida muda en una vida por lo demás impecable. Aquella mañana, se encontraba de pie junto a la ventana amplia de su despacho, bebiendo té en una taza de porcelana delicada. Desde allí podía ver parte del jardín, la fuente en el centro, el sendero largo bordeado de rosales y la barra metálica que su difunto esposo había mandado instalar al fondo para ejercitarse. Casi había olvidado su existencia. Pero lo que vio no fue un detalle ornamental, sino movimiento y esfuerzo. Su hijo estaba en la barra, luchando por levantar su pequeño cuerpo, los brazos temblando de esfuerzo. A su lado estaba un hombre al que apenas había visto de pasada, un trabajador al que había contratado para las reparaciones, alguien que solía mantenerse al margen, martillando, cargando, pintando. Vestía con sencillez, una camisa deslavada pegada a unos hombros anchos, jeans manchados por años de trabajo. Sus manos, curtidas por el sol y la labor, sostenían con ligereza la cintura del niño, dándole solo el apoyo necesario para que el pequeño creyera que lo hacía por sí mismo. Entrecerró los ojos, sorprendida. Su hijo estaba riendo. No era un sonido que escuchara a menudo, no así, ligero, libre, desbordando energía. Se dio cuenta de que nunca lo había visto tan animado con los entrenadores costosos que había contratado, hombres que lanzaban órdenes con fría eficiencia. Y sin embargo, allí estaba él, riendo, esforzándose, probando una y otra vez, mientras aquel hombre contaba con calma, asentía en aprobación y le ofrecía un apoyo sereno, tan sólido como inexplicable. Se dijo que era mera curiosidad, que lo que veía era solo una coincidencia, pero no se apartó de la ventana. Permaneció, observando cómo el niño insistía, la cara sonrojada, los labios apretados con determinación. El hombre corregía su agarre, demostraba con sus propios brazos el movimiento, y luego lo invitaba a intentarlo. No había espectáculo en sus gestos, ninguna intención de impresionar, solo la concentración genuina de alguien empeñado en ayudar al niño a fortalecerse.
La mujer sintió un extraño estremecimiento en el pecho. No era aún hacia el hombre, no tenía nombre todavía, pero la escena la descolocaba. Era demasiado real, demasiado viva, para pertenecer al mundo cuidadosamente pulido que ella había construido. La risa de su hijo, sus mejillas encendidas, el brillo en sus ojos, todo eso atravesaba como un rayo de sol las persianas de su existencia formal y acallada. Apoyó los dedos suavemente sobre el cristal, como si quisiera atrapar la imagen un momento más. Más tarde, mientras recorría los pasillos de su casa, trató de sacudirse la impresión. Se recordó a sí misma el almuerzo al que debía asistir, las llamadas que tenía que hacer, la imagen que debía mantener. Pero sus pensamientos regresaban una y otra vez al jardín, a su hijo colgado de aquella barra, al hombre que lo sostenía con paciencia. Recordaba la inclinación de sus hombros, la calma en su postura. Contrastaba tanto con la arrogancia nerviosa de los hombres que solía frecuentar. Esa noche, cuando la casa cayó, volvió a pensar en la escena. Pensó en la risa de su hijo y comprendió que ella no había sido quien la había provocado. Pensó en la presencia de aquel trabajador, tan discreta y tan eficaz, y se preguntó por qué, teniendo tantos recursos, nunca había logrado el mismo efecto. La imagen se negaba a desvanecerse, y la llevó consigo hasta el sueño, inquieta con la certeza de que tal vez en su vida siempre había faltado algo esencial. Los días siguientes pasaron envueltos en una rutina de obligaciones, pero su mente permanecía fija en el jardín. Cada vez que escuchaba el sonido tenue de los esfuerzos y las risas que entraban por las ventanas, algo dentro de su pecho se movía con un desasosiego imposible de nombrar. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La manera en que el trabajador se desplazaba con firmeza. Cómo se quedaba un poco más de lo necesario para asegurarse de que todo estuviera bien hecho. Cómo nunca exigía atención para sí mismo. Se repetía que lo hacía por su hijo, porque quería alimentar ese entusiasmo recién descubierto. Pero, aunque insistiera en esa explicación, sabía que no era toda la verdad. Su vida de escaleras de mármol y candelabros resplandecientes había sido interrumpida por algo mucho más sencillo y a la vez mucho más profundo. Empezó a sospechar que lo que había presenciado aquella mañana no era solo el triunfo de su hijo, sino la apertura de una puerta que nunca se había atrevido a considerar. Detrás de esa puerta había algo sin pulir, quizá incluso indigno a los ojos de su círculo social, pero que brillaba con una autenticidad que ella casi había olvidado que podía existir. Así, sin proponérselo, comenzó a esperar las mañanas, a desear ese momento frente a la ventana, donde podía escuchar la risa de su hijo y percibir la presencia del hombre que la había hecho posible. La casa, por todo su esplendor, se le antojaba de pronto incompleta, ahora que había visto lo que podía existir más allá de sus muros. Caminaba por los corredores con otro ritmo, el sonido de sus tacones golpeando los pisos pulidos, mientras su mirada se desviaba cada vez más hacia el jardín. Algo dentro de ella había cambiado. Era pequeño aún, pero innegable, y aunque no pudiera ponerle nombre, sentía su peso constante, suave y firme sobre el corazón. Los días que siguieron comenzaron a tomar un compás distinto. La gran mansión con sus habitaciones interminables y su silencio pulcro ya no era el centro de su atención. Su mirada, casi contra su voluntad, regresaba una y otra vez al jardín, donde la risa de su hijo volvía a llenar el aire con una vitalidad que había echado de menos demasiado tiempo. No era la risa por cortesía ni la de un niño entretenido con juguetes caros, sino la risa del esfuerzo, del descubrimiento, de aprender a poner a prueba su propia fuerza. Cada mañana se sorprendía a sí misma, permaneciendo cerca de los ventanales o saliendo con la excusa de atender los rosales. En realidad la atraía siempre lo mismo: el sonido de su hijo y la figura del hombre que lo guiaba. Su hijo había cambiado de manera sutil. Donde antes se movía lento por los pasillos, sin interés en las lecciones y refugiándose en el silencio, ahora caminaba con una energía nueva que ella jamás habría imaginado. En las comidas hablaba más, contando fragmentos de lo que hacía en el jardín, y aunque sus palabras eran sencillas, rebosaban de orgullo. Le decía cuántas veces había logrado levantarse, cuánto más alto había podido trepar, qué tan fuerte se sentía.
Y cuando lo hacía, sus ojos brillaban de una manera que a ella le producía una mezcla de alegría y de dolor. Descubrió cuánto había anhelado esos pequeños momentos de cercanía, cuán vacía había estado su vida sin ellos. El hombre, por su parte, se mantenía callado, casi reacio a llamar la atención. Llegaba cada día con paso firme, acostumbrado al trabajo, con sus herramientas en una bolsa gastada, la ropa sencilla pero limpia. No se quedaba donde no era necesario ni buscaba acercarse a ella. Su atención estaba siempre en lo que hacía y, cada vez más, en el niño que lo seguía con devoción. Era a través de los ojos de su hijo que ella lo veía más claramente, en la forma en que lo observaba con admiración, en la confianza que depositaba en él, en la manera en que su frágil cuerpo parecía hacerse más fuerte bajo su paciencia. Al principio, ella se convenció de que su interés era solo maternal. Quería apoyar el progreso de su hijo, estar cerca cuando practicaba, presenciar esa nueva pasión. Pero, a medida que los días se convirtieron en semanas, comprendió que había algo más. Sus ojos se demoraban demasiado en los movimientos del hombre, en la manera en que sus hombros se doblaban al cargar tablones pesados, en la seguridad de sus manos cuando demostraba un ejercicio. No había arrogancia en él, ni pretensión, solo la calma de alguien que sabía usar su fuerza sin desperdicio. Empezó a notar la serenidad de su expresión, la concentración tranquila en su frente, la paciencia con la que corregía al niño. Ese contraste la conmovía. En el mundo de riqueza donde había vivido toda su vida, los hombres se movían con pulcritud, pero también con filo. Sus gestos buscaban impresionar, sus palabras dominar. Eran criaturas del estatus, ansiosas de medirse contra otros, de arrancar admiración. Su difunto esposo había sido la encarnación de ese tipo de hombre. Alto, refinado, exitoso, pero frío, calculador, con un corazón más ligado a la ambición que a la familia. Entre hombres como él, ella había aprendido a vestirse sin errores, a hablar con cautela, a mostrarse como la esposa impecable que sabía su lugar en el teatro de la riqueza. Pero alrededor de este trabajador no existía escenario. Su presencia no demandaba representación. Parecía ajeno al efecto que causaba, atento solo al trabajo inmediato y al niño que seguía sus pasos. Fue entonces cuando descubrió cuánto ansiaba esa simplicidad. Empezó a inventar motivos para salir más al jardín, revisar a los jardineros, inspeccionar los parterres de flores, buscar fallas en el camino de piedra. Pero en el fondo, su mirada siempre se desviaba hacia su hijo aferrado a la barra y hacia el hombre que lo acompañaba. A veces se quedaba a distancia, fingiendo admirar un rosal, mientras cada fibra de su ser se afinaba al sonido de sus voces, al ritmo de esfuerzo y aliento. Otras veces se sentaba en la terraza con un libro que nunca abría, fingiendo leer mientras sus ojos regresaban una y otra vez hacia el jardín. Cuanto más observaba, más fuerte crecía en ella una sensación que no podía negar. No era solo gratitud, aunque le agradecía que su hijo hubiera encontrado en él una guía que ella no supo dar. No era solo admiración, aunque lo admiraba por su paciencia, su destreza, su dignidad callada. Era algo más hondo, algo que la inquietaba. Descubrió que lo esperaba, que sus días parecían apagados hasta que él aparecía en el jardín, que su corazón daba un salto cada vez que lo veía desde la ventana. Se decía que era inofensivo, una simple curiosidad pasajera, pero la mentira le pesaba como una piedra. Su hijo, ajeno a la tormenta que crecía en su interior, estaba cada vez más animado. Empezó a contarle cosas durante la cena, historias sencillas de cómo el trabajador le había mostrado una nueva manera de trepar, de cómo había aguantado más tiempo suspendido, de lo fuerte que se estaba volviendo. Hablaba con un orgullo tan fresco que la sorprendía, porque nunca antes lo había oído expresarse con tal fuego. Y en sus palabras no solo percibía el orgullo del niño, sino también el lazo que había formado con el hombre. Ese lazo, aunque inocente, despertaba en ella emociones complejas. Sentía punzadas de envidia porque no era ella quien lograba esa cercanía, pero también una oleada de gratitud hacia quien se la había regalado. Las noches se volvieron inquietas. Se sorprendía repasando una y otra vez las escenas en su mente. La risa del niño, las instrucciones calmadas del hombre, la naturalidad con que se movía en su jardín. Se preguntaba a qué vida regresaba al anochecer,
¿Qué clase de hogar lo esperaba? Si había alguien más que compartiera esa fuerza tranquila. Jamás se había interesado por su mundo. Nunca había pensado que esas preguntas pudieran importarle. Pero ahora se le imponían con el peso de una necesidad. Su propia vida, con sus cenas brillantes y sus fachadas impecables, se le hacía de pronto frágil y vacía en comparación. Recordaba las reuniones en las que se sentaba entre sonrisas huecas, donde cada cumplido escondía rivalidad, donde cada gesto estaba calculado. Qué distinto era el jardín, donde un niño luchaba contra sus límites y un hombre lo sostenía sin esperar reconocimiento. Empezó a sentirse ella misma como ese niño, colgando de una barra de expectativas, sostenida apenas por las apariencias, mientras su alma ansiaba una mano que la afirmara sin juzgarla. Las semanas avanzaron en esa tensión silenciosa. Ella seguía moviéndose entre dos mundos, el brillante de la riqueza, donde representaba su papel con destreza, y el sencillo que se desplegaba al otro lado de su ventana, donde su corazón parecía despertar. Ambos mundos se rozaban, pero nunca se mezclaban, separados por la frontera invisible de la clase, por las reglas que le habían enseñado desde niña. Sin embargo, cada día que veía crecer el vínculo entre su hijo y el hombre, sentía que la fuerza que la arrastraba hacia aquel espacio prohibido se volvía más intensa, imposible de resistir o comprender del todo. Y así, la casa seguía tan espléndida como siempre, sus habitaciones llenas de silencio, sus corredores resonando con refinamiento. Pero para ella el centro de la vida había cambiado. Ya no estaba en el comedor majestuoso ni en los candelabros brillantes, sino en un rincón sencillo del jardín, donde la fuerza no se medía por la riqueza o el estatus, sino por la paciencia tranquila de un hombre sin necesidad de demostrar nada, y la risa de un niño que por fin descubría que estaba vivo. El cambio en sus días no tardó en hacerse evidente. Lo que había comenzado como un hábito privado, sus discretas observaciones desde la terraza o tras los ventanales, se convirtió poco a poco en un ritmo perceptible dentro de la casa. Los sirvientes, aunque procuraban ser discretos, no podían dejar de notar su nueva atención. Veían cómo se demoraba en el jardín cuando antes solía regresar de inmediato al interior. Cómo sus ojos seguían no solo a su hijo, sino también al hombre que lo guiaba. Los susurros comenzaron en los rincones de la mansión, no dirigidos a ella de forma abierta, pero sí presentes en las miradas que los criados intercambiaban. Fingía no darse cuenta, aunque la certeza de aquellas observaciones la acompañaba, como si las paredes mismas hubieran cobrado ojos que juzgaban cada uno de sus movimientos. No tardó mucho en que su círculo social también comenzara a comentar. En un almuerzo con viejas conocidas, una mujer, con los labios curvados en una sonrisa demasiado afilada para ser sincera, insinuó cuánto tiempo estaba pasando en casa últimamente. Otra, girando el vino en su copa, preguntó si las reparaciones aún seguían, pues había escuchado que un trabajador prácticamente vivía en la propiedad. Sus palabras eran veladas, pero el veneno estaba claro. Estaban tanteando, probando, tratando de confirmar lo que ya sospechaban, que algo fuera de lo común ocurría tras las rejas de su mansión. Ella lo despachó con la facilidad ensayada de quien ha jugado toda su vida a los juegos de la élite, pero por dentro sintió el aguijón del desprecio. Su exmarido fue aún menos sutil. En uno de esos encuentros tensos acerca de la custodia y los arreglos para su hijo, la miró con el desprecio de un hombre que alguna vez había poseído su presencia y ahora la encontraba manchada. Ridiculizó la idea de que permitiera tanta cercanía entre un obrero y el niño, burlándose de que lo considerara beneficioso. Para él era una vergüenza, una caída de estándares, la prueba de que ella había perdido el juicio esperado de alguien de su posición. Sus palabras dolieron no porque todavía le importara su opinión, sino porque resonaban con las voces que habían marcado toda su vida. Voces que le decían lo que era correcto, lo que era aceptable, lo que nunca debía cruzarse. Por las noches, en la soledad de su habitación, daba vueltas a esas críticas en su mente. Trataba de recuperar la certeza fría con la que alguna vez había vivido. Esa creencia de que el estatus definía el valor, de que su lugar estaba junto a los suyos, nunca debajo de ellos. Pero la memoria del jardín
de la risa de su hijo, de la calma del hombre, volvía una y otra vez a deshacer sus defensas. Se sentía partida en dos, la mujer que había sido educada para ser impecable y contenida, y la mujer que ahora deseaba algo más crudo y honesto. La lucha la desgastaba, la mantenía inquieta, como si se encontrara en un cruce de caminos, invisible para los demás. El hombre, en cambio, seguía siendo el mismo, y quizá era precisamente esa constancia lo que agudizaba su tormento. No buscaba su atención, no cruzaba la línea invisible que separaba sus mundos. Cuando coincidían en el jardín, la saludaba con un leve gesto respetuoso, pero no se detenía. Su enfoque estaba siempre en el niño y en la tarea, y sin embargo, ella no podía evitar seguirlo con la mirada, fijarse en el movimiento de sus brazos, en las líneas de su rostro, en la serenidad que parecía irradiar. En su sencillez no había vergüenza, ni urgencia de compararse con nadie. Simplemente era. Esa cualidad tan rara en su entorno la inquietaba precisamente porque era tan pura. La educación recibida desde niña se levantaba contra ella con renovada fuerza. Recordaba la voz severa de su madre, inculcándole que las apariencias eran todo, que la riqueza no solo era comodidad sino identidad, que rebajarse era condenarse. Evocaba las lecciones sobre la postura, sobre cómo hablar, cómo aceptar halagos con gracia, sin olvidar jamás la propia superioridad. Aquellas enseñanzas habían moldeado cada decisión, cada sonrisa, cada silencio. Y ahora, al sentirse atraída hacia un hombre que no representaba nada de aquello, tenía la impresión de traicionar no solo a su familia, sino a la base misma de su existencia. El vínculo de su hijo con él intensificaba su dilema. El niño confiaba en él con una naturalidad que la atravesaba. Le hablaba con soltura, con la libertad que rara vez mostraba con ella. Entonces comprendió que lo que más envidiaba no era solo al hombre, sino esa cercanía que su hijo había encontrado en él. Y esa revelación la llevó a cuestionarse qué tipo de madre había sido. ¿Acaso todos sus esfuerzos por rodearlo de lo mejor, de tutores y privilegios, lo habían privado de lo que más necesitaba, una conexión humana sencilla? Aquella reflexión la humillaba y la conmovía al mismo tiempo, haciéndola más consciente aún de la deuda que sentía hacia el trabajador. Fue en una de sus pocas conversaciones con él, breve y casi accidental, que logró vislumbrar un destello de su pasado. Mientras reparaba el portón, ella se acercó solo para observar, y él mencionó, casi sin darse cuenta, que había aprendido a arreglar esas cosas de niño, por necesidad. Esa frase la persiguió, por necesidad. Imaginó una infancia radicalmente distinta a la de su hijo. Un niño que trabajaba en lugar de jugar, que cargaba responsabilidades en lugar de juguetes. Más tarde, por comentarios sueltos, se enteró de algo más, que había crecido en la pobreza, que había sostenido a su familia desde joven, que su vida había estado marcada por la dureza. Incluso había rumores de deudas, de peleas, tal vez de una breve condena. No sabía qué era cierto, pero lo que la impresionaba no era la mancha de ese pasado, sino la forma en que lo llevaba, sin disfraz, sin excusas. Ese conocimiento la sacudió. En el mundo que ella conocía, los defectos se escondían, los pecados se disfrazaban, las máscaras se pegaban al rostro hasta sofocar. Pero aquí había un hombre que había atravesado la dureza sin caretas, con un pasado imperfecto y, sin embargo, con una presencia íntegra. Se preguntó si acaso por eso podía guiar a su hijo con tanta paciencia, porque conocía la lucha, porque la había vivido, porque sabía lo que significaba enfrentarse a las limitaciones. La idea le apretó el pecho con algo que oscilaba entre la admiración y el anhelo. Y así, sus noches se hicieron más pesadas, llenas de preguntas sin respuesta. ¿Podría cruzar la frontera que los separaba? ¿Soportaría el desprecio de su entorno, la burla de su exmarido, los rumores que ya corrían sobre su nombre? ¿Podría traicionar las enseñanzas de toda una vida? Cada vez que se lo preguntaba, intentaba responderse que no. Pero cada mañana, cuando la risa de su hijo volvía a colarse por el jardín, la respuesta parecía deslizarse peligrosamente hacia otra dirección. La casa misma empezó a volverse contra ella. Sus superficies pulidas parecían burlarse de su indecisión.
Los candelabros, el mármol, las cortinas de terciopelo, todos esos símbolos de estatus se revelaban como adornos frágiles, incapaces de llenar el vacío que la consumía. El contraste entre la frialdad del interior y la calidez de lo que ocurría afuera se hacía más insoportable con cada día, hasta que sentía que apenas podía respirar dentro de sus muros. Era una mujer dividida, atrapada entre el mundo que le había sido impuesto y el que ahora buscaba su corazón, entre la seguridad de las apariencias y la peligrosa verdad de un deseo. Al llegar el final de aquella estación, supo que no podría mantenerse suspendida para siempre. Una elección se avecinaba, aunque todavía no se atreviera a nombrarla. El jardín se había convertido tanto en refugio como en juicio. Allí su hijo prosperaba, allí su corazón se despertaba, y allí también los ojos de los demás amenazaban con despojarla de dignidad. Caminaba por sus senderos con pasos medidos, con la mente hecha un torbellino, y aunque tratara de convencerse de que bastaba con observar, sabía que no era así. Algo estaba cambiando en ella, algo irreversible, y mientras los días se acortaban y las tardes se enfriaban, se encontraba más a menudo en el umbral de esa decisión, sin saber si avanzar o retroceder. La barrera aún estaba allí, alta e inquebrantable, pero empezaba a mostrar grietas. Y a través de ellas se asomaba la posibilidad de una vida que jamás había permitido imaginar. Una vida cruda, imperfecta, pero dolorosamente real. El otoño se fue profundizando alrededor de la finca, tiñendo el jardín de tonos cobrizos y dorados, suavizando los bordes filosos del verano con el murmullo de las hojas caídas. El aire se volvió más frío, impregnado del olor a tierra y a lluvia, y en esos días que se acortaban la mujer sentía con más fuerza el peso de su conflicto interior. Lo que había empezado como un leve estremecimiento se había transformado en algo imposible de negar. Una marea que crecía dentro de ella y se negaba a ser contenida por el miedo o por el silencio. Ya no podía fingir que lo que sentía era simple gratitud hacia el hombre que había guiado a su hijo. Era más que eso, y se revelaba en cada mirada, en cada risa que escuchaba desde el jardín, en cada instante fugaz en que sus ojos se cruzaban. Los rumores en los círculos sociales se habían vuelto más cortantes, los comentarios más venenosos. En las cenas, la recibían con sonrisas disfrazadas, con preguntas disfrazadas de cortesía. Todos parecían saber o sospechar, aunque no hubiera pruebas concretas. No las necesitaban. Bastaba la sospecha para envenenar el aire que ella respiraba entre ellos. Su exmarido era implacable, aprovechando cada ocasión para burlarse de sus decisiones, para llamarla indigna, para recordarle que el futuro de su hijo no debía mancharse con la cercanía de un hombre tan por debajo de su nivel. Sus palabras, aunque crueles, solo dejaban más en evidencia la vaciedad de la vida en la que alguna vez había creído. En casa, la tensión se volvía aún más insoportable. Observaba los progresos de su hijo con una mezcla de orgullo y de temor. El niño se fortalecía bajo la guía del trabajador, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Caminaba con más confianza, con una ligereza nueva en el paso, con una luz en los ojos que ella nunca le había visto. Pero cada vez que contemplaba el lazo entre ambos, sentía que la verdad se hacía más insistente en su corazón. Ya no era solo la historia de su hijo, era también la suya. Había sido arrastrada hacia algo que exigía una decisión, algo que no le permitía seguir suspendida entre dos mundos. Por las noches recorría los corredores largos de la mansión, con sus pasos resonando sobre los pisos de mármol, con su reflejo multiplicado en espejos altísimos. Los candelabros brillaban sobre ella, indiferentes a su tormento, mientras las cortinas pesadas de terciopelo cerraban el mundo exterior. Comprendió con un nudo en la garganta que la casa misma se había convertido en prisión. Era hermosa, sí, pero su belleza la asfixiaba, la encadenaba a una vida que ya no le pertenecía. Cada superficie pulida le recordaba las expectativas en las que había sido criada. Cada rincón reluciente le susurraba las reglas que debía obedecer. Pero al cerrar los ojos, lo único que veía era el jardín, la risa, la figura serena de aquel hombre. Su hijo se convirtió en el espejo donde reconocía sus propios deseos. El niño hablaba de él constantemente, no con el tono reverente de un alumno hacia un maestro, sino con el calor de quien ha encontrado un amigo,
un guía, alguien en quien confiar. Era inocencia, y sin embargo en esa inocencia había una semilla mayor. La prueba de que la conexión auténtica podía existir más allá de la riqueza, del estatus, de las frías medidas sociales. Y al escucharlo, comprendió que su propio corazón reclamaba lo mismo. Conexión, verdad, una vida sin ataduras de apariencia. El hombre no hacía nada para atraerla, y quizá por eso su anhelo era más profundo. Permanecía constante, respetuoso, sin cruzar jamás la línea que los dividía. No buscaba su mirada, y sin embargo cada gesto suyo, cada palabra dirigida a su hijo, cada acto de dignidad silenciosa, se había convertido en un llamado para su espíritu. Se sintió atraída no porque él la buscara, sino precisamente porque no lo hacía. Su distancia volvía más honesta la decisión que se gestaba en ella. No era la seducción lo que la empujaba, sino el reconocimiento de algo verdadero que no podía negar. El día de la decisión llegó sin estridencias, como suelen llegar esos días. Era una tarde gris, con el cielo pálido de invierno inminente. Ella se detuvo al borde del jardín, mirando a su hijo colgado de la barra, con los brazos temblando, pero el rostro iluminado por una sonrisa triunfante. El hombre estaba junto a él, asentía con calma, alentándolo. Los contempló unidos, al niño que había traído al mundo y al hombre que le había dado fuerza, y en ese instante supo que su vida ya no podía volver a ser lo que había sido. La elección se alzó dentro de ella, inevitable, nacida de semanas de lucha silenciosa. Pensó en los dos caminos posibles. Uno era el de la seguridad, volver a la casa, a los candelabros, a la rutina impecable, diciéndose que lo hacía por el bien de su hijo, por conservar la dignidad. Cerrar las puertas del jardín, dejar que el hombre se marchara y no regresara jamás. En esa versión, envejecería entre los muros de mármol, respetada tal vez, pero vacía, perseguida para siempre por la risa que había sofocado. El otro camino era incierto, quizá peligroso, pero estaba vivo. Era el camino que conducía a la risa de su hijo, a la calma del hombre que la había despertado, a la posibilidad de una vida medida, no por apariencias, sino por verdad. El corazón le golpeaba fuerte al comprender que ya no podía seguir retrasando. La barrera que la detenía estaba rota. La elección no era entre quedarse o lanzarse, sino entre tener el valor de enfrentar el juicio del mundo o seguir negándose a sí misma. Y por primera vez en su vida sintió el peso de la libertad sobre sus hombros. En una versión de su futuro, retrocedía. Regresaba al interior, cerraba las puertas, se convencía de que era por su hijo, por preservar el orden. En esa versión, la casa la devoraba lentamente hasta convertirla en sombra. Pero en la versión verdadera, la que su corazón exigía, dio un paso hacia adelante. Cruzó el jardín, no como la dueña de la mansión, no como un adorno de la riqueza, sino como una mujer. Se encontró con los ojos del hombre y, aunque él no dijo nada, la firmeza en su mirada fue suficiente. Su hijo, jadeante por el esfuerzo, se volvió hacia ella con una alegría que iluminaba su rostro. En esa luz, ella vio la vida que había estado buscando. No era perfecta, no era pulida, pero era real, y la eligió. La casa seguía en pie detrás de ella, majestuosa, imponente, pero ya no tenía poder sobre su alma. Sus muros no podían aprisionarla, su silencio no podía someterla. La elección no era gratis, tendría un costo, pero era suya. Por primera vez en su vida, sintió que el peso de las expectativas se disolvía, reemplazado por algo más grande. La libertad de vivir en verdad, de amar sin medida, de permitir que su hijo creciera no bajo la sombra de la riqueza, sino bajo la luz de lo auténtico. Y así, mientras las últimas hojas caían y el jardín se preparaba para el invierno, entró en una nueva estación de su vida. El mundo no lo comprendería, los murmullos no callarían, pero nada de eso importaba. Ella había elegido, y en esa elección estaba la promesa de algo más fuerte que el estatus, más duradero que la riqueza. Había elegido la vida por encima de la apariencia, la verdad sobre la farsa, el amor por encima del miedo. Y al caminar hacia la risa de su hijo y la presencia tranquila del hombre que la había traído, supo que al fin había encontrado lo que había estado buscando desde siempre.
Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Mira nuestro próximo video para descubrir otro viaje lleno de fuerza y explora nuestros otros videos para más historias como esta. Y por favor, comparte este con alguien que necesite escucharlo.